Gloria a Dios. Entonces, la palabra dice así en Mateo capítulo 15, versículo 15. ¿Cuál es nuestro tema? La inmoralidad. Un asesino silencioso. Así le voy a llamar. Dice la palabra entonces, Cristo, el contexto de este capítulo es que Cristo está confrontando la tradición de los fariseos y de los ancianos, de los religiosos en el pueblo de Israel. Y ellos decían que cuando un hombre no se lavaba las manos y comía con las manos sucias, estaba faltando a la ley de Dios y entonces se contaminaba. Entonces Cristo les refuta y les dice que eso no es así, que eso son tradiciones de ellos, que esa no es la verdadera realidad de lo espiritual. Y aquí les empieza a decir esto. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Cristo, él les declara una palabra, y Pedro le dijo, acláranos la parábola. Y Cristo les dice, y él respondió, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Es como quien dice, ¿usted todavía sigue así de tapado? Sí. Eso es como le está diciendo Cristo. ¿Usted todavía sigue así de tapado? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? O lo que es lo mismo, el baño. Dice, pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón. Y esas contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. La fornicación dice su Biblia. Mi Biblia dice la inmoralidad sexual y ahora le voy a explicar por qué. Los robos, los falsos testimonios, las difamaciones o lo que es lo mismo, las chismosas y las chismosas y los que calumnian. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos no lavadas no contamina al hombre. ¿Qué es entonces lo que contamina al hombre? ¿Qué contaminación está hablando Cristo? Contaminación espiritual. ¿Qué es entonces lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón de las personas, lo que ellas piensan y por sucesivamente hablan. Eso es lo que contamina al hombre, y él da una serie de listas, no una lista completa, sino una lista que engloba pues todas las cosas que los seres humanos hacen y dicen, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿cuándo soy yo contaminado? Cuando yo pienso en rabia, cuando hablo cosas en rabia, cuando digo lo voy a matar, no lo quiero ver ni en pintura, cuando tengo falta de perdón, cuando pienso cosas malas, cuando concibo cosas malas. Eso es lo que contamina al hombre. ¿En qué contaminación estamos hablando? Está ensuciando el espíritu de las personas. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese punto, algunas Biblias, algunas traducciones como la que la hermana estaba leyendo aquí, esa palabra dice, vamos a centrarnos en ese punto, esa palabra dice fornicación, ¿ok? Cuando usted entiende qué es fornicación, tener relaciones sexuales con una persona sin estar casado con ella. Eso es literal fornicación. Y se entiende que fornicar es tener un acto sexual. ¿Listo? Eso es la definición en español de fornicación. Pero cuando yo verdaderamente quiero hacer un estudio más preciso de la palabra, entonces yo voy a ver que en el griego la palabra es porneia. O sea, lo que escribió realmente Mateo aquí por la inspiración del Espíritu es porneia. Esta palabra a usted le suena. Es de donde sale la palabra porno. Y también se deriva la palabra pornografía. Que pornografía no es nada más y nada menos que sexo plasmado en imágenes, o en videos, o fotografías, o dibujos si quiere también. Grafía viene de grafos y porno de inmoralidad. Entonces, mi Biblia textual traduce
inmoralidad sexual y lo engloba. Lo engloba de una manera muy particular y yo quiero que usted se fije por qué lo va a englobar y quiero que se fije en la nota. Versículo 18, estoy. La palabra porneia, escuche, traducida generalmente como fornicación, abarca un significado mucho más amplio. En algunos versículos la palabra porneia se traduce como fornicación, en otros versículos, según el contexto, debe traducirse como inmoralidad sexual. Porque la palabra porneia en el griego no significa solo fornicación. La palabra porneia tiene un significado mucho más amplio, aún entre ellos idolatría. Que le voy a explicar un poco más acerca de eso. El término fornicación se emplea para referir inmoralidad sexual, relaciones sexuales ilícitas. Y figurativamente el término porneia se utiliza para apartarse de Dios y seguir a otros dioses. Es decir, cuando sin necesidad de estar hablando de sexualidad, cuando yo soy una persona que sigo a otros dioses, este caso demonios, porque Dios solo hay uno, Dios considera eso como yo que soy un inmoral. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros como iglesia tenemos un matrimonio. A la gente le han enseñado que la iglesia es novia o prometida. Pero nosotros como iglesia tenemos un matrimonio. Y el matrimonio se basa en fidelidad, lealtad y santidad en el Señor. Entonces, para Dios, cuando yo me aparto de Dios o cuando yo me centro, por ejemplo, en el ídolo del dinero, el ídolo del trabajo, el ídolo de un hombre o de una mujer, el ídolo de cualquier otra cosa, para Dios yo soy una persona inmoral porque le estoy traicionando. Entonces, la palabra en el griego va a dar un significado mucho más profundo de que simplemente un acto sexual ilícito. Entonces, por ejemplo, hay algunos versículos, usted me hágame el favor y alguien que me busque Deuteronomio capítulo 13, versículo del 6 al 9, Deuteronomio 13 del 6 al 9, solo voy a leer uno. Hay algunos versículos que hablan de la fornicación como una idolatría. ¿Listo? Como una idolatría en ese punto. Entonces, quien me tenga Deuteronomio capítulo 13, versículo del 6 al 9, léamelo por favor en voz alta. Si tu hermano, el hijo de tu propia madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te llega a incitar en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que no conociste, ni tú ni tus padres, los de otros pueblos que te rodean, cercanos o lejanos de ti, de un extremo de la tierra al otro, no cederás ni lo escucharás, ni tu ojo tendrá compasión de él, ni lo perdonarás ni lo encubrirás. Ciertamente lo matarás, tu mano será la primera contra él para hacerlo morir y después la mano de todo el pueblo. Hasta ahí. Fíjese qué contundente llega a ser la ley de Dios en ese punto. En resumidas cuentas, la ley de Dios le está diciendo al pueblo en Deuteronomio que cuando alguien lo incite a apartarse de Dios y a seguir otra cosa, ¿qué dice? Tiene que ser radical y contundente hasta tal punto de que incluso lo llega hasta a matar. Cuando esa palabra ahí habla en Deuteronomio que llega a apartarse hacia otros dioses, está hablando, la palabra hebrea original está fornicando. O sea, está entrando en una relación sexual ilícita. El tema de que la iglesia de Cristo es la esposa de Cristo no es un tema, hermano, de neotestamentario. Mire lo que le voy a decir. Eso no es un tema del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, si usted quiere llamarle así, Dios ¿cómo trataba a Israel? Como su esposa, hermano. Como su esposa. Él le reprocha en el libro de varios profetas, creo que entre ellos es el que se casó con las rameras, es Oseas. Él le reprocha y le dice, yo soy tu marido y tú me dejaste, te fuiste a fornicar con otros dioses. Yo soy tu hacedor.
Entonces, cuando hablamos de la palabra en la inmoralidad sexual o fornicación, si quiere llamarle así, estamos hablando también de una idolatría en el plano espiritual. Es decir, lo llevo más profundo. Cuando usted tiene un ídolo en su corazón, mire lo que le estoy diciendo, algo que se entrona, que es su Dios, puede ser su mismo móvil, pueden ser sus mismas redes sociales. Cuando usted ama algo más que al Señor, usted está fornicando y no necesariamente está, perdóneme la palabra, se está desnudando para tener una relación sexual ilícita. ¿Me está entendiendo? Porque es mucho más sensible que simplemente una relación sexual ilícita. Va más allá, según el contexto. Por eso es muy importante escudriñar la Escritura y saber qué es lo que la Biblia está hablando, qué pautas tenemos nosotros como hijos de Dios. Hermano, ¿usted qué está diciendo? O sea, que si yo amo más mi móvil, ¿estoy fornicando? Sí, claro, porque estás amando algo más que a Dios. ¿Y el mandamiento cuál es? Amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Porque es lujuria también a la vista. Ahora hablamos de la lujuria. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, dice la nota, la palabra ilícita, que significa ilegal o inapropiado o no permitido, puede confundir a algunas personas, ya que vivimos en una época en que poco es lo que se considera ilícito y legal. Es verdad. Hoy todo es lícito. Todo vale. Estamos viviendo en sociedades totalmente pervertidas. ¿Listo? Estamos viviendo en sociedades que es todo... no se preocupe. Hágalo como quiera. Entonces, el hecho de que autoridades civiles de un país hayan legalizado algunas actividades que Dios no ha autorizado o que Él prohíbe en su palabra, no quiere decir que sean correctas. ¿Sí me hago entender? No quiere decir que sean correctas. Así que tenemos que en Mateo 5:32 y en el 19:9 el término porneia debe ser traducido como inmoralidad sexual y no como fornicación. ¿Por qué? Porque este acto va mucho más profundo que una relación sexual. No más. ¿Sí me hago entender? Cuando entonces generalizamos a inmoralidad sexual, que es, digámoslo así, es como la categoría englobante, estamos diciendo, o la Biblia lo está traduciendo de tal manera de que la inmoralidad sexual es mucho más allá que simplemente ese acto. Y comprende, por ejemplo, hablaba la hermana, lujuria. ¿Qué es lujuria? El deseo de los ojos. ¿Puede ser un acto de inmoralidad sexual? Por supuesto que sí. El deseo del corazón, las perversiones del corazón o las famosas fantasías sexuales, los diferentes tipos de sexo, las diferentes formas de sexo. ¿Me hago entender? Entonces, por eso la Biblia textual lo traduce como inmoralidad. Porque hay alguna persona que se puede agarrar de la fornicación y decir, bueno, es que yo no estoy fornicando, yo no estoy en el acto sexual en sí. Pero bueno, eso quiere decir que sí la puedo manosear. ¿No? Eso quiere decir que sí la puedo, perdóneme la palabra, rastrillar. Eso sí puedo decir que sí puedo tener un contacto de calentamiento. ¿Sí me hago entender? El que tome la palabra textual como fornicación, él dirá, no, yo puedo hacer esto y no estoy fornicando. Pero lo realmente que muestra la palabra, si yo la escudriño y usted es una persona aplicada en esto, es que tiene unas cosas más profundas. Y es que cualquier cosa como un simple pensamiento sucio engloba a ser inmoralidad sexual. ¿Vale? Replico las palabras de Jesucristo para las personas que estamos casadas. Cristo dijo,
No es necesario, lo voy a decir en mis palabras, no es necesario que usted se acueste con una mujer que no es su esposa. Solamente con que usted piense en ella y la desee en su mente y en su corazón, yo ya le digo que usted ya adulteró con ella. ¿Ve? Como es mucho más sensible de lo que yo puedo llegar a pensar. Entonces aquí voy a algo bien importante. Cuando usted ve fotografías en sus redes sociales de hombres y mujeres, sea que usted esté soltero, sea que usted esté casado, y usted esas fotografías le incitan y les desea, usted está teniendo un problema. Estoy hablando de manera sexual. Usted está en algo tan sensible como es la inmoralidad sexual. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque hay una lujuria. Tanto en fotografías como en las redes sociales hoy en día son instrumentos de Satanás. Por eso Dios me hablaba lo que les dije aquí. Tanto las redes sociales y las fotografías y hoy en día el internet es un instrumento tan sensible que está llevando a muchos hijos de Dios a sucumbir en pecados. Y ciertamente hoy le voy a enseñar en la palabra que para Dios los pecados todos son iguales. No hay pecados más grandes ni hay pecados más pequeños. O sea, un pecado de asesinato es igual que un pecado de una mentirijita que usted está acostumbrado a decir o que estaba acostumbrada a decir. Es pecado igual para Dios. Pero sí le voy a mostrar en la palabra que los pecados sexuales tienen mayores consecuencias que cualquier otro pecado. Por ejemplo, ¿sí me hago entender? Entonces, váyase entonces al libro de la primera carta de Corintios, capítulo 5. Hasta aquí está claro el concepto de inmoralidad sexual, la palabra porneia. ¿Está claro ese concepto? Yo tengo que cuidar mucho entonces mi corazón. Ahora, ¿hay quien se quiere ir al extremo? Ay, entonces yo que soy casado, ¿yo no puedo desear a mi mujer? No, pues claro que sí, es su mujer. Sí, lo raro sería que no la deseara, o viceversa. Porque ¿quién se va al extremo? No se trata de eso, estamos hablando de cosas ilícitas. Un marido y una mujer están en una legalidad. Es legal. Ok, entonces dice, en el capítulo 5, Pablo aborda en la iglesia de Corinto. Usted tiene que entender qué era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era el mundo, ¿qué? ¿Pero de qué cultura? Griega. ¿Alguien estudió alguna vez la cultura griega? ¿Ustedes saben que los griegos eran amantes de las orgías? ¿Ustedes saben que los templos griegos habían prostitutas en los templos griegos de sus dioses y de sus demonios? Y aquellos que iban a consagrarse a un demonio, iban a acostar, la prostituta en el acto sexual era quien los consagraba. ¿Usted sabía eso? La cultura griega era eso. Los maridos griegos podían tener las mujeres que ellos quisieran. ¿Ok? Entonces era una cultura, era una vida y era una cultura netamente inmoral. Era algo que para ellos era normal, estaba normalizado en su imperio. ¿Ok? Usted no se ha visto, le recomiendo que para que se vea un poquito así en película, véase Alejandro Magno. Véase Alejandro Magno, la película, y usted va a ver lo que eran los griegos, cómo era que ellos se comportaban y cómo era su cultura. Ok, entonces, los corintios eran griegos. Los corintios era una iglesia que estaba viniendo a la salvación. En otras palabras, era un perrito lleno de pulgas que necesitaba ser despulgado y limpiado, como muchos de nosotros. Nosotros venimos de vidas sucias. Ay, aquí nadie vino santurrón. Venimos de vidas sucias. Vidas que nos han manchado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos limpia. Y la finalidad de Dios es que nos mantengamos limpios. Los griegos era eso. Los corintios en este caso. Entonces Pablo está enseñándole a la iglesia de Corintios estos principios. Pero resulta
que los corintios estaban viviendo en la carne, tenían el alma por encima, las obras de la carne, y llega un momento en que se produce una inmoralidad dentro de la congregación, lo cual para ellos fue algo aceptado. La inmoralidad se trata de que el hijo, de que el hijastro, un hijastro de una madrastra, se junta con la madrastra y tiene un acto sexual con ella. ¿Ok? Incluso pasando por encima de la relación de su padre, que era la pareja de esa señora, por lo que sea. El ilegítimo. Entonces, eso es lo que está pasando allí. Y entonces los corintios, hermano, los corintios, ellos lo toleran. Entonces por eso Pablo les manda la carta y les dice ahora lo que les va a decir. Ellos lo toleran. Ellos dicen, bueno, no pasa nada. No, que el hermanito no pasa nada, que siga el hermanito bien. Perdóneme la palabra, comiéndosele la mujer al padre. ¿Vale? Eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces voy a leer la escritura. Dice, por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros. La palabra Y es porneia. Y él lo traduce así. Entonces dice Pablo, por todos lados se oye. Tal vez Dios ni se lo reveló a Pablo, sino que se lo dijeron. ¿Ok? Entonces dice, por todos lados se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros. Y dice, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, o sea, que ni aún se produce entre la gente que no conoce a Dios. Es lo que él está diciendo. Hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Imagínense. Luego dice, y aquí viene el punto de los corintios, y les dice Pablo, ¿y vosotros estáis qué? Dice la versión de la hermana, envanecidos. Mi versión dice engreídos. Otro sinónimo podría ser arrogantes, soberbios. Es decir, ustedes están como que aquí no pasa nada, pasando del tema. Entonces dice, y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado en medio de vosotros el que hizo esta acción. Mire, porque yo en verdad, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, no me pregunte cómo es eso porque yo no lo sé. Interesante. Usted seguro que ha pasado por los versículos y usted no sabe lo que eso significa. Pablo dice, yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. ¿Será que Pablo de manera espiritual se podía teletransportar? ¿Será que en el espíritu yo puedo estar en lugares que físicamente no estoy? Ahí les dejo las preguntas a su corazón para que busquen respuestas en Dios. Yo no se la voy a decir. Dice, ya he juzgado, dice Pablo, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. Es decir, ya he tomado un veredicto, ya he hecho algo. Pero qué interesante, Pablo no estaba allí. Físicamente Pablo no estaba. Físicamente Pablo no lo había corrido si había que correrlo. No, ¿cómo lo había juzgado él? En el espíritu. Pero si yo le pregunto, ¿y eso qué significa? ¿Usted podría responderme eso? ¿Podría responderme? Ya lo juzgó en el espíritu. Sí, ¿cómo es eso, hermano? En la práctica, ¿eso qué significa? Yo creo que dice la palabra que el espíritu todo lo sabe, todo lo conoce. Y que hay cosas que nosotros podemos llegar a conocer por el Espíritu Santo, cuándo es verdad y cuándo no, algo entonces puede juzgar. Exactamente. Pero él dice, la palabra aquí juzgado es tomar un veredicto. O sea, él le ha hecho una acción, no simplemente saber quién era o qué había pasado. Él ha hecho una acción. ¿Qué acción ha hecho? ¿Qué ha hecho con la iglesia de Corintios? Como un juez. Legisló en el espíritu. Pero yo le pregunto, ¿qué es legislar en el espíritu? Hermanos, todavía estamos muy bebés para entender eso. Todavía estamos muy bebés para entender qué es legislar en el espíritu. Con eso le digo todo. ¿Vale? Solamente le estoy dando premisas para que se inquiete un poquito lo que Pablo dice. Porque Pablo habla en un lenguaje superior. Pablo habla en un lenguaje que usted se queda en pañales. Esa es la realidad.
Entonces él dice, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, qué interesante esto, con el poder de nuestro Señor Jesús, y el tal sea entregado a Satanás. ¡Ay, Pablo! Pablo, pero si tú fuiste llamado a llevarle salvación a la gente, ¿cómo lo vas a entregar a Satanás? Qué alegre entregarle a Satanás. Y hay que entender por qué Pablo está haciendo eso. Termino la lectura. Y el tal se ha entregado a Satanás para la ruina de su carne. O sea, para la ruina de su naturaleza pecaminosa. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿El día del juicio final? ¿Cuál es esa percepción? Esa es la que le enseñaron a usted en la iglesia cristiana. El día del Señor es el día del juicio final. Déjeme decirle que el día del Señor es el día de juicio del Señor en un momento oportuno. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años. No es un tiempo final. En otras palabras, Pablo está diciendo que ese hombre debería de ser entregado al adversario para que el adversario, por medio de ese proceso, ese hombre se arrepintiera de sus pecados y al final, en el juicio del Señor, o sea, cuando Cristo ejecute juicio sobre él, fuera salvo. Eso es muy difícil de entender. Esto usted se lo predica a un religioso, hermano, y lo bota. ¿Vale? Por eso Pedro decía, no es que el hermano Pablo predica cosas que son difíciles de entender, hermano, yo lo entiendo. Hasta Pedro no entendía. ¿Vale? Bueno, ahora él les dice y les sigue exhortando a la iglesia de Corintios, no es buena vuestra jactancia. O sea, es decir, no es buena vuestra arrogancia. La actitud que ustedes están tomando con respecto a este caso no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vámonos a los panaderos. Para que el pan sea leudado, es decir, ¿qué significa leudar? Deformar. Entiéndalo. Leudar significa deformar. ¿Hay alguien aquí que habrá hecho pan en su vida? ¿Sí? Y ha utilizado levadura, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué hace la levadura? Lo deforma. La masa la deforma total, ¿no? Eso es lo que hace la levadura. Dice Pablo, él está utilizando aquí una metáfora, la levadura en el pan. Él está diciendo un poquito de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, un poquito de inmoralidad sexual en su corazón lo daña a usted completo. Un poquito de pecado que usted tenga en su corazón lo daña a usted completo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿No sabéis que un pedacito de levadura leuda toda la masa? ¿Y qué es lo que hace la levadura? Deformar. ¿Qué es lo que hace el pecado con usted? Lo deforma en el espíritu. Le hace perder la forma que Dios le dio. Fíjese qué interesante. Entonces dice Pablo, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva. Mire lo que dice, como sois sin levadura, masa nueva, sin levadura, es decir, sin las cosas que verdaderamente nos deforman. Y cuando él dice limpiar, él no está diciendo que Dios te va a limpiar. ¿Quién tiene que limpiarse? Uno mismo. Por ejemplo, hermana, muy bien, quitar del corazón ese tipo de cosas. Sigue diciendo, para que seáis masa nueva como sois sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua y ya fue crucificado. Ok, así que sigamos, habla de la solemnidad. Así que sigamos celebrando la solemnidad, es decir, la Pascua. No con la vieja levadura, sino con la levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino ¿con qué? Con hacimos de sinceridad y de verdad. Ahora dice el verso 9, y aquí viene algo, agárrese duro, porque se la voy a tirar fuerte. Os he escrito esta carta para que no, dice, os he escrito esta carta, lo leo mejor. Os he escrito en la carta que no os juntarais con inmorales sexuales. Escuche.
Pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Aquí viene, ¿cuáles son las relaciones que yo tengo? Paréntesis aquí. Pablo les está diciendo, les he escrito esta carta que no se juntaran con las personas que cometían inmoralidad sexual, pero no con los del mundo, ni los ladrones, ni los avaros, porque entonces usted tiene que irse a vivir a Marte, para que lo entienda. Le tenemos que predicar. Claro, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿con quiénes? Ahí va. Más bien os escribí entonces que no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho, codicioso. Con ese tal ni aun hermano se sienta a comer. Ah, interesante, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuáles son las relaciones que usted tiene? Y ahí se la lanzo. Por eso el Señor a mí me habló. Yo no sé cómo lo va a tomar usted. Tómelo como quiera, hermano, no me interesa. Pero a mí el Señor me habló de que usted sigue a personas que no debería de seguir en sus redes sociales. Y que usted vea gente que no debería de ver. Tómelo como quiera. A mí el Espíritu de Dios me dijo eso. Usted sabrá lo que usted tenga en sus redes. Usted sabrá a quién usted ve. Seguro que si me pongo a investigarle las redes a más de uno salen por un lado, mejor dicho, no quiero ni decirlo, por lado y lado. Fíjese, ¿por qué? ¿Por qué? Pero tiene un porqué. Porque la inmoralidad sexual está latente. Usted es seducido a eso o es seducida a eso. O sea, fíjese, ¿qué tal pues si mi esposa... ¿Qué tal que mi esposa me viera en mis redes sociales que yo estoy siguiendo a la modelo que es, perdóneme, que sale en tanguita brasilera, que pone, o sea, su cuerpo es esto, o sea, ¿qué pensaría mi esposa? ¿Está mirándola ahí? Bueno, más allá, ¿qué piensa? ¿Qué está pasando en mi corazón con eso? Eso, ¿qué está pasando? ¿Sabe por qué se caen los matrimonios? Por eso. Porque el diablo mete inmoralidad sexual en los matrimonios. Entonces ya al hombre su mujer ya no le parece atractiva, sino que le parece atractiva la modelo que le sale en Instagram. ¿Vale? O por el otro lado, le parece atractiva el es o la es. Entonces, sin darse cuenta, poquito a poco, eso empieza a ¿qué? A anidar el corazón de las personas. Hermanos, la gente se cree que el diablo se le va a aparecer con cacho y tenedor. No es así. El trabajo del enemigo es tan sutil que usted no se da cuenta. Cuando usted lo vio, usted ya está agarrado. Yo he dicho a las personas que caen en inmoralidad, y siempre lo he dicho, cuando usted cae, hermano, nadie cae de la noche a la mañana. Antes tuvo que haber un trabajo de seducción. Antes usted aceptó la semilla y usted le dio para que la semilla brotara dentro de su corazón. En otras palabras, usted ya jugó en sus pensamientos, en su corazón, con esa inmoralidad. Sea que se masturbe, sea lo que sea, hermano. Sea que piense, que se imagine, sea lo que sea. Usted ya jugó con eso. Ya lo deseó, ya el enemigo lo filtró, por así decirlo. Entonces Pablo por eso le dice a estas personas, ustedes tienen que tener mucho cuidado con sus relaciones. Usted, vamos a hablar en términos bíblicos, usted que tiene que estar viendo a los filisteos en sus redes sociales. No, ríase, hermana, ríase, porque usted tiene muchos filisteos en sus redes sociales. Y tiene gente que incluso dice que se llaman cristianos y no lo son un montón de perdidos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y ustedes, hermanos, miro a los hermanos, las filisteas, sí, las filisteas son hermosas. Claro. Las filisteas son hermosas, sí, porque están hechas para seducirlo. Porque están hechas para jalar sus ojos. Atienda, atienda. Dalila era una mujer hermosísima.
hermosísima. ¿Pero sabe por qué? Porque Sansón tenía su corazón en la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que estar viendo usted las filisteas? En las filisteas no va a encontrar nada. En las mujeres del mundo no va a encontrar nada. ¿Para qué usted tiene que estar viendo las publicaciones de una persona que no glorifica al Señor? ¿Eso en qué le edifica? Luego Pablo le va a decir, todo me es lícito, pero no todo le conviene. Usted puede hacer lo que quiera, en otras palabras. El punto es, ¿será que eso a usted le conviene? ¿Eso a usted le edifica? Está, hermano, Dios nos llama a cuidarnos. Y yo vuelvo y se lo rectifico. El Espíritu de Dios me habló esta semana y me dijo, May, entre ustedes hay gente que sigue a gente que no tiene que seguir, incluso en sus redes sociales. Mire lo que Dios me habla. ¿Será que Dios ve su Instagram? Claro, hermano. Tómelo como quiera. Usted se puede reír, se puede burlar. Tómelo como quiera. Seguro que si usted viene con sinceridad y me dice, May, revisa mi Instagram, yo seguro vamos a encontrar cosas. Y yo le voy a decir, ¿y ese qué hace ahí? Mire ese como le está mostrando usted el pecho, le está mostrando todo. Mire las fotos que sube ese, o mire las fotos que sube esa. Y usted está ahí contento dándole al me gusta, al corazoncito. Bueno, esa es la realidad. Cuidemos nuestras relaciones, hermano. Si usted es luz, no tiene nada que ver con la oscuridad. Usted tiene que llevar la luz a la oscuridad y la oscuridad tiene que transformarse en luz. Ese es nuestro propósito. Todo tiene que ver con una moralidad alta, con justicia. Entonces, Pablo les dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué tengo yo que juzgar a los de afuera? O sea, nada, usted no tiene que juzgar a los de afuera. Los de afuera, cuando él está hablando de los de afuera, son las personas que no creen, las personas del mundo. ¿Quién va a juzgar a las personas de afuera? Dios. Entonces dices, ¿qué tengo que yo juzgar a los de afuera? No. ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Y aquí es donde viene este punto, el tema justicia. ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Sí. Sí. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy legislando en el Espíritu, estoy poniendo un juicio sobre la inmoralidad sexual. Adentro. Adentro, donde tiene que ser. Para que con nosotros sepamos que tenemos que andar en justicia. Y ojo, y eso no se hace hasta que primero Dios lo haya uno primero enjuiciado. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Hasta que primero Dios a ti no te enjuicie. ¿De qué significa eso? Te purifique. Entonces Pablo dice, ustedes van a juzgar a los de adentro y a los de afuera los juzgará Dios. Y termina diciendo, quiten de entre ustedes a ese malvado. O sea, lo que a mí me está diciendo la Escritura es que aquel personaje no se quería arrepentir. Él quería seguir viviendo en su maldad. Ok, entonces Pablo le está diciendo, ustedes tienen que quitar a esa persona en medio de ustedes. Porque esa persona va a contaminarlos a todos. A todos. Tenían que tomar decisiones drásticas. Ahora, Pablo en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11, él va a hablar de lo que es justicia y cómo se juzga en el Espíritu. Cómo él es un juez de manera espiritual. ¿Ok? Dios nos establece, claro, con la estatura correcta y con la madurez correcta, Dios nos establece como jueces. Como jueces para juzgar. Juzgar no es condenar, como ya lo hemos hablado. Aquí la palabra, cuando se está utilizando aquí juzgará, aquí la palabra es crino, que significa determinar, analizar, examinar, en algunos casos sentenciar, en otros casos condenar, pero tiene un significado amplio. Entonces, dice Pablo, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro hermano a ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Fíjese lo que dice. Resulta que entran dos hermanos en disputa. Y resulta que se van a ir dizque al juzgado primera instancia de Valencia que le solucione la situación.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que eso no se soluciona así. ¿Cómo un injusto te va a solucionar la cosa cuando tienen que ser los justos? Porque son jueces de Dios. Entonces por eso él dice, ¿se atreve uno a ir a contra otro en juicio ante los injustos y no ante los santos? Escuche, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? La pregunta que le quiero hacer para que usted se la guarde en su corazón y se la pregunte al Señor a ver si algún día se la revela. ¿Cuándo usted va a juzgar al mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede eso? ¿El juicio final? ¿El arrebatamiento? ¿La venida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted juzga al mundo? ¿Cuándo usted tiene la capacidad de legislar el mundo? Se la dejo ahí. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que ustedes juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de los casos más triviales, o sea, de los casos más básicos dentro de la congregación? Pues él les está hablando de justicia, él está queriendo llevarlos a los corintios a que sean justos, a que aprendan a tomar determinaciones como congregación, porque él sabía que él no era indispensable. ¿O no sabéis que juzgaremos también a los ángeles? También le hago la misma pregunta, ¿cuándo usted va a juzgar a los ángeles? ¿Cuándo va a juzgar usted a los ángeles caídos? ¿En los 1000 años esos que le predicaron? ¿Cuándo usted va a juzgar a los ángeles caídos? ¿Sí me hago entender? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, Pablo los está haciendo avergonzar a los corintios. ¿Sabe por qué? Porque no eran maduros, no eran personas preparadas para ejercer lo que Dios quería que ellos ejercieran. Como una de ellas, ser jueces. Y dice, así, no hay entre vosotros ninguno sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litigia con otro hermano, y esto ante los incrédulos. No hay ninguno sabio, no hay ninguno preparado, no hay ninguno con la sabiduría de Dios, con la madurez de Dios para que pueda poner orden en esa situación. No lo hay, es lo que está reprochando Pablo. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos, me encanta este trocito. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos, imagínense, fracasados, porque pelean entre ellos mismos. Ya es un fracaso, porque dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Mira lo que dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Está dispuesto a sufrir el agravio, está dispuesto a ser defraudado. Muchos de nosotros no, usted quiere pelear por lo suyo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando se acabe el mundo? No, ya. Ya, los injustos, los que anden en injusticia. Ahora dice, no se dejen engañar, vuelve, y aquí sí traduce la palabra porneia como fornicarios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos. Y esto erais algunos, pero os lavasteis porque fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí él habla de la capacidad de juzgar, de la importancia de tener la estatura de juzgar, de tomar determinaciones. Usted puede tomar determinaciones y juzgar sobre su propia vida. Es más, ¿sabe qué es juzgar? Determinar a algo. Cuando usted dice, yo no quiero que esta persona se me acerque y no me le voy a acercar más, usted está juzgando la situación. Y está poniendo un punto final. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Pablo está hablando. Entre otras cosas que se las he dejado en el aire. No se las voy a responder. Luego él va a hablar del templo del Espíritu Santo. Y el templo somos nosotros.
Entonces la gente sabe que entiende, ahí tiene una, la gente entiende como iglesias, como esos edificios. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que la iglesia es usted y yo. Y de que Dios no vive en ese edificio, a través de ese muñeco raro. Dios vive, ¿dónde? Dentro de nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces, ahora dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, es decir, yo todo lo puedo hacer, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, y aquí me encanta cómo termina, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Es decir, cuando usted hay algo que lo domina, usted tiene un problema. Si a usted lo domina el dormir, tiene un problema. Si a usted lo domina un vicio, tiene un problema. Si a usted lo domina la inmoralidad sexual, tiene un problema. Si a usted lo domina la tristeza, tiene un problema. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Me conviene hacer lo que hago? ¿Me conviene tener ciertas redes sociales? ¿Me conviene una cosa a la otra? ¿Me conviene? Ese es el punto. Quería entrar un poquito entonces en culminante en este punto. Comparto un poquitico más porque hay que atajar. Estamos hablando y estoy hablando de esto porque hay que atajarlo de raíz. Hermanos, no estamos exentos a lo que estoy hablando. No estamos exentos. El Señor me alertaba tremendamente. Mucha gente está cayendo con esto. Mucha gente está cayendo con esto. Jeffrey una vez me contaba que una vez le estaba arreglando el ordenador de un pastor de aquí, de esta ciudad, que tiene una congregación grande. Y como el hermano sabe de informática, le estaba arreglando el ordenador cuando ahí le saltó el catálogo mundial de pornografía. ¿Es así o no es así, hermano? Dicho por él y atestiguado por sus propios ojos. Entonces, el caché hasta arriba de todo el catálogo que usted no se quiere imaginar. Entonces, esto es más sensible de lo que nosotros pensábamos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hermano, claro. Quiero hacer un pequeño énfasis en lo que Mike dice porque es muy importante. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo cambié de teléfono y gracias a Andrés que me iluminó un poco con eso, un tema de Instagram que es bien delicado. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Yo no toco los algoritmos ni nada así, pero si yo no me pongo a buscar que perritos o que moscas o otra cosa ahí, les comienza a caer toda la inundación de todos los, ¿cómo se llama? Todos los anuncios habidos y por haber de cosas que uno no desea ver. Eso suele pasar. Hasta ahí, hasta con esas cosas uno tiene que ser cuidadoso. Yo, por ejemplo, a mí me preguntan, y el tema de Facebook, yo no lo utilizo, yo lo tengo ahí por si de repente se cuelga algo que es interesante del reino, pero más de eso, hermano, yo les digo, como dice Mike, yo refuerzo eso, hermano, porque hay que tener cuidado lo que uno ve. Sí, es muy tremendo. Cuando usted mira, usted está manejando la cuenta de comunidad, ¿cierto? ¿Usted no ha visto las mujeres que aparecen, que ven las historias? ¿Usted nunca ha visto que aparecen unos perfiles? Dan me gusta y todo. Dan me gusta y todo. ¿Y quiénes son esos perfiles? ¿Usted ha visto esos perfiles o no? Tienen 0 y salen nuevos. ¿Sabe qué perfiles son esos? Son bots. Y bots de pornografía. Usted se mete el perfil y el perfil es 000, sí. pero el perfil tiene un enlace. Cuando usted le da el enlace automáticamente lo redirecciona a una página de pornografía. Y le dice que estás buscando mujeres, hombres, relaciones así o tal, y ahí con imágenes y todo. Y eso le sale allí, sale acá, me sale a mí, yo no sé si a usted le sale. Le sale, no sé si en sus cuentas personales le sale. Los anuncios, todo ese tipo de cosas. Escuche, el algoritmo de Instagram, de todas estas cosas está programado. Y lo voy a decir de esta manera, duélale a quien le duela, está programado demoníacamente para capturar la mente de las personas. Se lo digo. Si usted le da me gusta a una foto de perritos, usted le salen 40,000 perritos. Si usted le da una foto a una muchacha guapa, o sea, sin mostrar nada, una cara bonita, le empiezan a salir 40,000 fotos de mujeres con caras bonitas, para que usted las mire. Si usted le da, solamente sin darle me gusta, usted entra solamente en el algoritmo de Instagram, entra a una foto de un hombre en un gimnasio, a usted le van a salir todas las fotos de hombres de gimnasios. Le inunda. Si usted le da una foto de una mujer en bikini, le van a salir todas las fotos de todas las mujeres en bikini habidas y por haber.
Y si usted ya entra a una foto ya subida de tono candente, le va a salir todo eso y eso va a inundar su Instagram. Es decir, que si yo ahora mismo entro en el Instagram de ustedes y yo le pongo en la lupita y veo lo que sale en la lupita, le va a salir sus preferencias. Lo que Instagram cree que a usted le gusta de acuerdo a sus movimientos. Es decir, su Instagram lo va a delatar. No, a mí no me interesa hacer eso. A mí yo no tengo por qué mirar el móvil a nadie. Líbreme el Señor de eso. Usted sabrá lo que usted tenga en su móvil. A mí me da igual. Lo está viendo el Señor, que eso es más importante. Para mí importa. A mí me importa un comino, y lo digo la verdad. Yo me preocupo es de mi vida y de lo que yo tenga en mi teléfono. A mí la demás gente, lo siento, cada uno sabrá. Como dice el proverbio, que una vez se lo puse a la hermanita. El que cabe un hoyo, caerá sobre él. Y el que tire una piedra, sobre su cabeza le caerá. Ya está. Mira que estábamos orando, hablando de eso, perdóname que me interrumpa. Sí. Me acordé ahorita. Yo miraba en mi espíritu ahorita que oramos. Estábamos orando por el tema, ¿no? Estábamos recibiendo. Se va mirando gente que Dios la ha salvado de caer en esos hoyos que vos dijiste, sin que se den cuenta. Claro. Trampas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Claro. Trampas. La inmoralidad sexual, usted dice, lo mismo lo ha dicho, tiene trampas, son trampas. Yo no uso yo eliminé Facebook, yo ahora tengo un Facebook porque me obligó, para yo poner un anuncio en Instagram, me obliga a tener un Facebook, me obliga a abrir un Facebook, pero no más. Y a veces he entrado a ese Facebook, cantidad de viejas, hermano, perdóneme la expresión, dizque sugerencias de amistad, y cantidad de viejas, hermano, con usted, como usted se las puede imaginar. Digo, Dios mío, ¿y esta vaina qué? Claro, si yo soy una persona que estoy carnalete y que le doy, ay, entonces empiezo tal, uy, tal, y ¿qué pasa? Poco a poco usted empieza a ser agarrado, poco a poco, sin usted darse cuenta. Entonces, por eso yo soy muy radical. Es mi Instagram y es como Dios a mí me guía y es como Dios a mí me haga. Usted haga lo que usted quiera, ¿sí me hago entender? Pero yo en mi Instagram yo no sigo a ningún impío ni a ninguna impía. Yo no tengo por qué estarle viendo la vida. No me edifica en nada. En nada me edifica. ¿Sí me hago entender? Si yo tengo en mi Instagram, yo sigo a gente que yo creo, con algunas torceduras que yo creo que es del Señor. ¿Vale? Con algunas cositas que hay que... ¿Vale? Y el Facebook ni lo toco. No quiero saber de eso. ¿Sabe por qué? Porque sé cómo se maneja eso. Porque yo intento cuidarme. Porque quiero cuidar mis ojos. Porque yo soy una persona casada. Porque yo no puedo permitir que el diablo me vaya a poner una mujer que está extremadamente exuberante. Y otra cosa, porque yo sé de dónde me sacó el Señor a mí. ¿Vale? Y por cuanto yo sé de dónde me sacó el Señor a mí, yo tengo que tener mucho cuidado, hermano. Así es sencillo. Así es sencillo. Eso es sabio. Eso es ser sabiduría en el Señor. ¿Me entiende? Yo sé de dónde me sacó a mí el Señor. Y yo sé que un paso en falso está así. Aquí está bien, aquí ya pasó la línea. Amor de Dios. Exactamente. Y es muy cuidadoso. Y yo se los digo, estamos tratando la inmoralidad sexual y se los digo, a mí no me da ninguna vergüenza. Yo he luchado con esto tremendamente en mi vida. Porque yo fui expuesto a la inmoralidad sexual desde muy pequeño. Y yo fui muy pervertido en la vida. Y yo he luchado con esto tremendamente. Hasta la posición que hoy en día estoy. Y esa es la realidad. Por eso tengo autoridad para hablarlo, predicarlo y decirle, y juzgar y decir esto no es así. Y tengo autoridad para decirle a la gente, el sexo oral no es de Dios y el sexo anal no es de Dios. Porque a mí Dios me lo ha hablado. Usted haga lo que usted quiera, pero a mí Dios me lo ha hablado. Y ya está. Y he tenido que ser libre de eso. Y he tenido que salir de eso. ¿Sí me cuenta? Y es así. Como tantas múltiples otras cosas. Y habrá quien me quiera refutar y decir, no, pero es que el sexo oral no lo dice en la Biblia. Yo le puedo sacar un versículo que no le va a decir a usted textualmente lo que usted quiere escuchar, pero le va a dar un entendimiento. Si usted quiere amar a Dios y servirle a Dios, usted lo va a entender. Como dice el dicho, al buen entendedor pocas palabras. Pero si usted ama más su deseo pervertido que a Dios, entonces usted lo va a refutar. Y va a decir, no, Cantares dice que puede bajarle al vino. O el versículo ese que dice ahí. No, es que hay un versículo que hace así. Yo he escuchado pastores hablando de eso. Y eso no es así. May, el que vos
te referís, el que dice que cambiaron el uso natural de Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante. Claro. Eso no está hablando solamente para la homosexualidad. Eso está hablando para los usos naturales a usos antinaturales. Y eso es la realidad, hermano. Un día nos vamos a sentar y les voy a poder hablar y predicar, porque yo también quiero hablar de esto. Porque yo estoy en un matrimonio y les voy a hablar para cuando estén en un matrimonio, entonces, ¿qué sexo pueden practicar? ¿Cómo se puede satisfacer una mujer que es hija de Dios? ¿Qué se puede hacer dentro del... No tanto qué se puede y qué no se puede, sino cómo se toma uno esas cosas con sabiduría. ¿Qué es lo que puede límites y qué hay unos límites que no puede rebasar? Ya los hemos hablado, pero quizás no hemos hablado quizás con mayor detenimiento en muchos aspectos. Pero yo creo que hay gente suficientemente madura para escuchar y para decir. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios dice también en Hebreos, tenga el matrimonio, dice, el matrimonio sea honroso y el lecho sin mancilla. ¿Qué está diciendo allí? Pues que yo no puedo ensuciar mi lecho matrimonial. ¿Con qué? Yo no puedo verme una película de pornografía y todo lo que hace la película venir a hacerlo en mi matrimonio. Que eso es lo que pasa. Todo lo que se ve en la película es lo que usted quiere hacerle a su mujer. Eso es lo que le pasa a los cristianos que se casan hoy en día. Que se han manchado de pornografía y quieren casarse para hacer lo que ellos vieron en la pornografía. ¿Es así o no es así? Eso no es ninguna mentira, hermanos. Esa es la realidad. Y el Señor nos llama a nosotros, no a que seamos los más santurrones de la tierra, pero el Señor nos llama a nosotros que nosotros sepamos qué es lo que es y qué es lo que no es. Hay gente que lo lleva al extremo. O sea, yo escuchaba algunas pastoras pentecostales, yo he escuchado mucho de este tema, yo he escuchado algunas pastoras pentecostales que dicen que incluso no se le pueden poner al esposo una ropa sexy, porque eso es del diablo. Eso es mentira, hermano, eso es llevar al extremo esa situación. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el cuerpo de mi esposa es mío y el cuerpo mío es de mi esposa. ¿Me entiende? Y si yo en una relación matrimonial, para que nosotros podamos mantener, digámoslo así, la llama, podemos usar técnicas, digo técnicas como por decir cualquier cosa, de deseo sexual, está bien. Ojo, no estoy hablando de que usted se compre un juguete y un vibrador, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se mantenga la llama, de que eso esté vivo. ¿Por qué? Porque una relación matrimonial, al igual que sexual, al ser matrimonial de tantos años, ustedes a lo mejor no lo saben porque no se han casado, pero una relación matrimonial sexual de tantos años tiende con el tiempo a volverse monótona. ¿Vale? Y cuando se vuelve monótona, entonces el diablo quiere atacar. Y como ya al esposo que ya es monótono, ya ve lo mismo de siempre y la esposa también, entonces el enemigo empieza a sembrar inmoralidad. ¿Vale? Y esa es la realidad. La clave está, como dijo Darlene ahora, la clave está en el temor de Dios. Si uno tiene temor de Dios, o sea, más allá de que yo tenga que serle leal a mi esposa, que es importante, es yo tengo que serle leal al Señor. Y ese tiene que ser el mayor impulso que yo tengo que tener en guardarme en el Señor. No mi esposa, sí, mi esposa está bien, pero es el Señor. Es porque el Señor sí me ve. ¿Sí me entiende? Es porque el Señor sí me ve. Entonces uno tiene que ser rápido, álgido. Y hay gente que le llamará esto fanatismo. Bueno, llámele como quiera, me da igual. Pero yo soy una persona... En el caso yo soy una persona que sé cómo entra la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual entra simplemente por una mirada. Yo he visto mujeres que me miran, no les estoy mirando ni siquiera su cuerpo, ni su ropa, ni ellos nada, simplemente una mirada así, de frente a frente, y hay espíritus que están siendo lanzados para capturarte. Hay espíritus que están siendo lanzados. Yo a veces voy por la calle, hay mujeres que me lanzan miradas y yo he tenido que estar reprendiendo al diablo. Y he tenido que hacer el quite. ¿Por qué? Porque hay espíritus tan fuertes y el enemigo constantemente quiere a ver por dónde te agarra, a ver por dónde te la cuela. Y si uno no está pilas, hermano, se la salen colando. Y esa es la realidad. Y no somos perfectos, hermano. Si usted falló, hermano, arrepiéntase y zánjelo rápido, porque podemos fallar, pero hay que estar atentos. Usted decía algo muy correcto, son trampas. La inmoralidad sexual tiene trampas.
Y le voy a decir acá, es algo como es tan placentero y gusta tanto, como dice el proverbio, sus labios son como labios de miel, pero su final es de muerte. Sí, la inmoralidad sexual es rica, es placentera. Yo no les voy a decir que no. Es rica, es placentera, es todo lo que usted se imagina, pero su final es de muerte. Es de muerte. Está hecho así. Está hecho de esa manera. ¿Me hago entender? Sigamos entonces con la lectura. Dije entonces, capítulo 6 del libro de Primera de Corintios. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado de ninguna de ellas. Importantísimo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la palabra porneia, es decir, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Mira lo que dice. Hagamos un paréntesis. ¿Con qué se comete o se consume la inmoralidad sexual? Con el cuerpo físico. Ese es el acto final de consumación. Usted puede jugar con ella, con fantasías en su corazón, en su mente, tener una mente sucia, todo lo que usted quiera. Pero la consumación de la inmoralidad sexual es su cuerpo. Entonces, Pablo dice, no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí va uno de los puntos más importantes de los que uno tiene que tener en cuenta en cuanto a la inmoralidad sexual. Hay que zanjarla. Yo he vivido, hermanos, experiencias. No me lo han contado. Yo las he vivido. Yo sé lo que es cometer un pecado de inmoralidad sexual y automáticamente el Espíritu de Dios apartarse de ti. Automáticamente el Espíritu de Dios no va a tolerar ni una cuando usted comete un pecado de inmoralidad sexual. Y se aparta de tu vida. Se aparta de tu vida. Luego tú te arrepientes y poco a poco restableces la conexión. Pero tú no te imaginas lo feo y lo grave que es el Espíritu de Dios apartarse de tu vida. Lo pierdes todo. ¿Sabes por qué? Porque Él no va a habitar en una persona que está sucia. Nunca lo hará. Nunca lo va a hacer. No va a habitar en una persona que esté sucia. No lo va a hacer. Por eso dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Sigamos leyendo. Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, mi cuerpo es miembro de Jesucristo. Mi cuerpo ya no es mi cuerpo es miembro de Jesucristo. Dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pregunta, ¿lo haré miembro de una ramera? Él dice, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, ¿o no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Es decir, la ramera aquí simboliza la inmoralidad sexual. La ramera aquí simboliza, es la palabra porneia conjugada. La ramera aquí simboliza la inmoralidad sexual. Cuando usted se une a la inmoralidad sexual, se une con ella. Se hace una sola persona con ella. Es decir, el cambio es a la inversa. En vez de hacerse uno con el Señor, se está haciendo uno con el pecado. El pecado se hace uno en sí mismo. Entonces mi pregunta es, ¿habitará Dios en un templo así? ¿Podrá habitar el Espíritu de Dios en un cuerpo así? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso los pecados sexuales son los pecados que más consecuencias graves tienen en nuestras vidas. Por eso el diablo, cuando quiere agarrar y hacer caer a una persona, lo tiene que hacer caer en inmoralidad sexual. Por eso la trampa y la estrategia que el diablo usa para hacer caer un hombre de Dios y una mujer de Dios es otra mujer y es otro hombre. Ya está. Por eso Dios le destruyó la vida, pero Dios no. Por eso el enemigo le destruyó la vida a Salomón por medio de las mujeres. Por eso David cayó como cayó. Por eso Sansón cayó como cayó. ¿Sí me entiende? Yo tengo una palabra de Dios, se la voy a decir, no la voy a predicar todavía. Yo la tengo, todavía la estoy gestando en mi espíritu. Yo tengo una palabra de Dios para las mujeres. Mujeres poderosas en las manos de Dios, pero mujeres tremendamente destructivas en las manos del diablo. Algún día saldrá. Dios me ha hablado tremendamente de eso.
Si el diablo quiere hacer caer a una persona, a un hombre de Dios le va a poner una mujer. Hay un dicho viejo que dice, perdóneme la expresión, es un dicho del mundo: jalan más 2 par de senos que una carreta. Así dice el dicho. Aunque es mundano y es del mundo, tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad. La mujer en las manos del diablo es una de las fuerzas más poderosas e incontenibles que no se pueden aguantar ni resistir. La inmoralidad sexual nunca se resiste. La única alternativa que tú y yo tenemos para la inmoralidad sexual es huir. No hay otra. En el momento que usted entra a la zona roja, usted cayó, va a caer. ¿Cuál es la zona roja? Se calentó. Se dejó calentar. En ese momento usted va a caer, sí o sí. La única alternativa que usted tiene para salir y ser victorioso de la inmoralidad sexual es no entrar a esa zona. Es ser consciente antes y reprender y salir, como lo hizo José. Seguro que la mujer de Potifar estaba, perdóneme la expresión, estaba buenísima. Esas egipcias eran una cosa tremenda. No, segurísimo, yo no la he visto, pero me lo imagino. ¿Y qué hizo José? Hasta luego. Porque si él sabía que donde entrar allí, esa mujer lo acababa. Lo acababa y le dañaba su integridad. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, eso es algo muy delicado. ¿Cómo el diablo hace caer a la gente? La inmoralidad sexual es la estrategia número 1 de él. La estrategia favorita. Ya sea que la consuma o no la consuma, o ya sea que seduzca a pastores y a ministros y a cristianos por las redes, alimentando su deseo y su lujuria, viendo fotos, mira la muchacha cómo hace el gym, que se pone en 4, que se pone en 5, que se pone en 6, mira el muchacho cómo marca, mira... Es la verdad, y esa es la verdad. Y hay gente que está siendo absorbida y alimentando sus lujurias con esto. Y uno no puede engañarse y decir, no, es que yo no he fornicado y perdóneme, yo no he consumado la relación, entonces no he caído en pecado. Perdón, en el momento que lo deseaste, en el momento que lo viste, en el momento que jugaste con él, ya caíste. Ya lo concebiste en tu corazón. Ya tiene graves consecuencias. ¿Sí me entiende? Por eso empecé con el versículo que empecé. Cristo, del corazón salen los malos pensamientos. Sale lo que contamina al hombre. Y eso es la realidad que nosotros enfrentamos. La inmoralidad sexual. Hoy en día estamos viviendo, hace cuando no existían los teléfonos inteligentes, a lo mejor, yo recuerdo que en mi niñez, mire lo que le voy a decir, yo recuerdo que en mi niñez, para uno ir a ver una película porno, uno tenía que ir a meterse por allá a un videoclub escondido, o una casa, pues, eso era algo terrible, no era tan fácil. Pues déjeme decir, hermano, eso ha cambiado. Eso está al alcance de su mano. Eso está al alcance de su mano. Yo recuerdo que yo, para ver una película pornográfica en aquel entonces, los canales pornográficos que habían eran pagados. No era fácil. No era tan fácil. Yo recuerdo que nosotros nos metíamos a los videoclubs a ver a la zona X. Y solo para ver las carátulas de las películas. No era tan fácil. Hoy en día estamos viviendo los mayores ataques de esto. ¿Sabe por qué? Porque usted lo tiene al alcance de su mano. Y sin quererlo le sale. Sin quererlo le sale. En muchos aspectos. Hay aplicaciones ya específicas solamente para tener sexo. Buscas, dice así, le dice la aplicación, sexo con mujeres casadas en tu ciudad. Apúntate. Sí. O viceversa. Específicamente, con hombres y mujeres casados. Y entonces hay gente que eso le da morbo. ¿Me entiende? Y entonces la gente se apunta. Y ya, y quedan tan, y consuman. Y así, son aplicaciones. Eso existe hoy en día. Te salen en la publicidad, te salen en las redes, porque ellos publicitan eso. Y hay una discoteca que se llama Swingers también, creo. No lo sé, pero ahí está. Claro, eso es así. Y eso está así. Y esa es la realidad. Entonces nosotros vivimos los mayores ataques de esa situación, la tenemos hoy en día al alcance de la mano. Facilísimo. Dele
un táctil nada más y entra todo lo que usted imagina. Hoy tiene todo el contenido pornográfico gratuito, todo el que usted quiera, todas las mujeres. Estamos en la era digital más pervertida que usted se puede imaginar. Yo no sé a dónde va a ir a parar esto, pero estamos en la era digital más pervertida que usted se pueda imaginar. Entonces, ¿cómo la inmoralidad sexual no va a estar seduciendo a cristianos, hermano? Los está seduciendo tremendamente. Y es en lo oculto y en lo silencioso, en lo personal de su teléfono. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Entonces, ¿será que tiene que venir una advertencia de Dios hacia nuestras vidas? ¿Será? La mayoría yo le voy a decir a ustedes, la mayoría de personas que usted conoce del mundo, de su barrio o de lo que sea, mujeres o hombres, usted va a ver que la mayoría cuelgan fotos con un espíritu de lujuria, con un espíritu de sensualidad. Peladitas de 15, de 14 años que empiezan a desarrollar su cuerpo y ya están mostrando de todo. Más pequeño. De todo. ¿Y eso qué? Eso, no, hermano, eso es nada, eso es algo normal, está mostrando su cuerpo, sí, normal. Eso usted lo va a acabar. Eso usted lo va a atrapar. ¿Me entiende? Y si eso lo atrapa, yo le digo, cuando alguien lo agarra la inmoralidad sexual, solo Cristo lo salva. Ahí no lo salva nadie. Porque eso es algo tremendo, hermano. Las ataduras más fuertes, yo he ministrado liberación a decenas de personas, y las ataduras más fuertes que he visto en la vida de las personas son las sexuales. No son ni las de perdón, ni las de esto, ni las de lo otro. Son las sexuales. Una y otra vez. Las ataduras más grandes con las que yo tuve que luchar en mi vida fueron las sexuales. Que más me costaron romper fueron las sexuales. Meses, hermano. Meses en luchas. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 6 del verso 2 en adelante. El cuerpo es del Señor. El que se une a una ramera, uno se hace con ella. Se hace uno con la inmoralidad sexual. Hay una cantidad de espíritus que se adueñan de la persona en ese ámbito. Sigamos leyendo. Dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Estoy en el verso 16 en la culminación. Se une con una sola ramera y será un solo cuerpo con ella. Dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une verdaderamente al Señor, un espíritu es con él. Cuando usted estudia esa palabra, se une en el griego, cuando usted estudia esa palabra, no la voy a sacar ahora, usted hágalo en su intimidad en su casa. Cuando usted estudia esa palabra en el griego, se une, la palabra habla de ser una fusión, de hacer una fusión. Usted sabe cuando dos metales se funden, ¿qué tiene que pasar para que dos metales se fundan? Calor. Pasar a estado líquido. No van a poder, dos metales es imposible que se fundan en otro estado que no sea líquido, en un horno a altas temperaturas, si no, no puede haber una aleación metálica. Hay piezas de metal que hoy en día vemos en la industria que son hierro con aleaciones de acero, con cierto porcentaje de acero para que le dé fuerza y rigidez. ¿Me entiende? Es decir, yo esto lo traigo a lo espiritual. Es decir, para que usted se una al Señor, usted tiene que tener alta temperatura en su relación con Dios. Si no, usted nunca podrá ser unido al Señor en un solo espíritu. Y como todos lo sabemos, la temperatura quema, la temperatura barre con las impurezas. Entonces, es una verdad irrelevante que dice la Biblia que el que se une al Señor es un espíritu, es con él. Pero yo le voy a decir una cosa y lo voy a decir para todos. Ninguno de aquí estamos unidos completamente con el Señor. Estamos en un proceso de unión. Cuanto más nosotros nos santifiquemos, cuanto más nosotros morimos a nosotros, cuanto más nosotros, si me hago entender, vamos entrando en el proceso de unidad y de fusión con el Señor. Esto no es algo que es de la noche a la mañana y que digo, yo recibí a Cristo y ya me uní con él. Lo siento, no funciona así. Va a ir un proceso que va creciendo. Como Pablo lo decía, entre más mengue yo, Amén. más Cristo vive en mí. ¿Sí me hago entender? Y eso es algo que todos tenemos que anhelar y acrecentar en nuestros corazones. Entonces dice, ahí Pablo entonces, verso 18, da la alternativa. ¿Qué dice? Resista
resista el Instagram, resista el Facebook, resista el muchacho o la muchacha que le está tirando piropos, que le está tirando una mirada, resista, no, dice huid. Huid. O sea, huya. Si usted no huye, será presa del lobo. Si yo no huyo, seré presa del lobo. Esa es la realidad. Entonces dice, huid de la fornicación y de todo pecado que el hombre cometa. Perdón, dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo peca. De ahí que las consecuencias de un pecado sexual son mayores que de cualquier otro pecado. Está dañando el templo del Señor, está dañando su propio cuerpo. Su cuerpo son miembros de Cristo. Entonces, ahora yo sé y entiendo por qué la estrategia número 1 del enemigo para acabar con la vida de una persona es la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque va a arruinar la casa del Señor. Vuelvo y lo digo, y se lo repito, hay que tener temor de Dios. El temor de Dios, como dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es un proceso en nuestras vidas. Cuando usted logra tener temor de Dios, usted no se va a acercar a esto por agradarle al Señor. Se va a separar de estas cosas y va a hacer lo posible. ¿Sabe cómo usted vence la inmoralidad sexual en su vida? Muriendo a los deseos, a los malos deseos de la naturaleza carnal. Nosotros venimos de un mundo pervertido y venimos de un mundo donde todo era perversión y queremos practicar las mismas perversiones de cristianos. ¿Me entiende? Cuando somos cristianos. Déjeme decirle, la única manera de cómo vencemos eso es viviendo en el Espíritu y muriendo a los deseos. A los deseos. Por eso le digo, para una persona que en lo sexual ha probado muchas cosas, le es mucho más difícil salir de eso para una persona que no ha probado esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque ha probado lo deleitoso. Como dice Proverbios, ha probado la miel, que es dulce. La ha probado. Entonces, la lucha va a ser mucho más difícil para que esa persona se niegue y sea libre de esa situación. ¿Sí me hago entender? Que otra persona que no lo haya vivido, que no haya probado ese tipo de miel. Esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy atentos, porque esto nos seduce. Ya hablamos lo fácil que es. Vuelvo y le repito, cuando yo le digo que Dios me dijo que hay gente que sigue a gente en sus redes sociales, no solamente le estoy hablando a nivel de fornicación, también le estoy hablando a nivel de impiedad. ¿Usted qué tiene que ver con un filisteo? Nada. ¿Con una filistea? Nada. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Ojo, esto Dios me lo habló a mí. Usted se lo puede tomar como usted quiera. Usted puede hacer caso o no hacer caso, el Señor sabrá. ¿Sí me hago entender? El peso de la palabra caerá sobre su vida en ese sentido. Usted sabrá lo que usted, a quién sigue, a quién mira y a quién no ve. Y usted sabrá con quién se relaciona. El Señor me hablaba de relaciones. Hay gente, hermano, hay gente que no conviene que esté cerca de nosotros. Hay gente que ni siquiera yo le debo de salir ni de darle tiempo, porque no es gente que me edifica. E incluso esas personas que dicen que son cristianos, pero que no están en nada, que verdaderamente no están en algo serio. Que es más, cuando usted se junta con ellos, lo único que hacen es tirarle sutilmente, incredulidad, duda, cualquier otra cosa que no le edifica. Y esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener algo. Creo que un día yo prediqué y enseñé si el Señor se fijaba en nuestras relaciones. Sí, ¿se acuerdan? Lo dije con Acab y con Ocosias. El Señor sí se fija en nuestras relaciones. El Señor se fija con quién ando yo o con quién yo platico. Claro que se fija. El Señor va a ver si yo pongo en práctica su palabra, si yo estoy haciendo atento. Si me hago como dice el libro de Proverbios: hijo mío, está atento a mis palabras y serán vida. Átalas a tu cuello y serán vida para tu vida. ¿Por qué? Porque sabe. Hay un poder de influencia. Hay un poder de influencia. Hay gente que no se da cuenta. Se relaciona con personas y no se da cuenta que esas personas tienen cosas
que ni ellas mismas lo saben y esas cosas las están jalando para cosas malas. Les están plantando cosas cizaña y la gente no se da cuenta en muchos aspectos. Entonces, yo debo examinar mis relaciones. Yo debo examinar, si yo soy una persona que veo redes o tengo redes, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque lastimosamente las redes se usan más para lo malo que para lo bueno. Esa es la realidad. Yo tengo que tener demasiado cuidado. ¿Me interesa ver las foticos de esta filistea que está no sé dónde? Pues no, a mí qué me interesa la filistea. O el filisteo ese, ¿qué me interesa? Yo tengo que centrarme en el Señor. Tengo que centrarme en lo que verdaderamente es importante. Porque todo esto al final distrae en muchos aspectos. Entonces, verso 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, mi cuerpo ya no es mío. Mi cuerpo es del Señor. Y es santuario del Espíritu Santo de Dios. Porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. No hay nada más trágico, desagradable que le pueda pasar a una persona que es que el Espíritu de Dios se aparte de él. Se lo digo. No hay nada más trágico, desagradable, mortal, que es que el Espíritu de Dios se aparte de tu vida y te quedes sin unción, te quedes sin nada. No lo hay por culpa del pecado. Se lo digo, hermano, no lo hay. Ese día se puede acabar. Ese día es para que usted se muera. Ya no tiene propósito. Es la realidad. Vuelvo y lo repito. El Espíritu de Dios no va a tolerar ni una. Él no va a decir, ay, bueno, solo la manoseó. No. No. Él con eso no tiene nada que ver. Dios es santo. Dios es santo. Por eso dice Pablo, sean santos, porque Dios es santo. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Dice la realidad. Entonces, la inmoralidad sexual es un gran enemigo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que alinear nuestros corazones, guardar nuestra vista. Nos encontramos en una época que las muchachas, y lo digo para los hombres, también los hombres, pero más las muchachas, esto tiende a ser mucho más fuerte en las mujeres, tiene un propósito espiritual, pero bueno, nos encontramos en una época que usted anda por la calle y las muchachas no se quieren poner nada. Y esa es la realidad, no se quieren poner nada. Y son muchachas exuberantes, son muchachas bonitas, físicamente atractivas, todo lo que usted quiera, pero no se quieren poner nada. Si a usted se le va el ojo más allá de lo que le tiene que ir, hay que ponerle un límite. Puede pasar también hacia las mujeres. Normalmente esto también le pasa a las mujeres, pero le voy a decir una cosa, es algo mucho más fuerte en los hombres. Es mucho más fuerte el espíritu de lujuria hacia los hombres que en las mujeres. En las mujeres también pasa, pero es mucho más fuerte hacia los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre siempre responde a un estímulo visual. El hombre, el género masculino es netamente visual, hermanas y hermanos. Es netamente visual. La mujer es más de oído. A una mujer se le endulza en el oído. Al hombre, con la vista, ya lo tiene ganado. Al hombre usted le muestra y ya lo tiene rendido. Es así. Así funciona. Y esas cosas el mundo espiritual las utiliza. Esas cosas el mundo espiritual las utiliza. Para un hombre hacer caer a una mujer, un hombre tiene que saber hablarle, tiene que tener labia, tiene que saber conquistar su corazón. Porque las mujeres no caen así tan fáciles como los hombres. Las mujeres no son tan visuales, las mujeres son más de sentir, de sentir. Esa es la realidad. Y eso lo utiliza el enemigo en todos los aspectos. Por eso nosotros los hombres como hombres tenemos que cuidarnos demasiado. Igual si usted está casado o no está casado. Tenemos que cuidar, las mujeres también, pero los hombres tenemos que cuidarnos demasiado. Porque esto es una lacra, es una plaga. Y los que estamos casados tenemos que tener cuidado con nuestros matrimonios. Tenemos que cuidar nuestro matrimonio, no ensuciar el lecho. Yo no puedo hacer lo que hace una película pornográfica en mi lecho matrimonial. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que cuidar mi lecho.
y tengo que ser santo y buscar en el Señor alternativas en muchos aspectos. Otro día voy a hablar de la sexualidad, otro día, hoy no. Otro día voy a hablar de la sexualidad con un poquito más de profundidad. Porque hay gente que a veces puede preguntar cosas y que no sabe por dónde salir. ¿Sí me entienden? En la sexualidad, por ejemplo, el tema de la sexualidad de la mujer. Cómo la mujer tiene un orgasmo. ¿Por qué la mujer es tan sensitiva en un orgasmo? ¿Por qué la mujer es tan específica en un orgasmo? Cosas así como ese tipo de situaciones. Otro día hablaremos y platicaremos un poquito más acerca de eso. Porque necesitamos aprenderlo, necesitamos saber, ¿sí me entienden? Necesitamos alinear nuestros corazones si en algún momento está desalineado. Amén.